Bienvenidas a todas las personas que nos ven y nos oyen. Esto es El Rincón de tu Barco. El día de hoy hemos preparado un espacio para ustedes en el que vamos a hablar sobre el TEA, el trastorno del espectro autista. Y para eso hemos invitado a dos personas que en medio de su vida están relacionadas con esto. Y todo esto lo hacemos porque desde tu barco nos hemos unido a la iniciativa de este 2 de abril, que es el Día Mundial para la Concientización sobre el Autismo. Entonces, hoy tenemos dos invitadas, ellas son Isabela Hurtado y Andrea Beltrán. Ya ellas se van a presentar y les van a contar quiénes son y cuál es su relación con el autismo. Entonces, empezamos con Andrea. Bienvenida. Hola para todos, mi nombre es Andrea Beltrán, yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología infantil. Tengo una maestría en ABA o en análisis aplicado de la conducta y una maestría en neuropsicología clínica. Entonces, para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en este tema porque es muy importante y muy relevante para todos, especialmente pues para los que estamos involucrados con el trastorno del espectro autista. Muchas gracias, Andrea. Isabela, bienvenida. Gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Isabela Hurtado Reyes. Estoy estudiando Mercado de Negocios Internacionales. Estoy aquí para contarles un poco desde mi experiencia como mamá de un niño hermoso de 5 años que está diagnosticado con autismo. Es súper valioso este espacio ya que nos permite como visibilizar el tema, concientizar y educar pues a la sociedad. Entonces muy contenta de estar aquí por este espacio. Bueno, yo quisiera que empezáramos hablando de qué es el autismo, ¿sí? Porque pues seguramente muchas personas que nos ven y nos oyen han escuchado sobre el autismo, han escuchado cosas muy generales, pero yo quisiera pues que la doctora en este primer momento nos contara qué es el autismo, es una enfermedad, es un diagnóstico, ¿qué es? ¿Sí? Listo. Claro que sí. Bueno, el trastorno del espectro autista o TEA, como lo acoplan pues sus siglas, es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, de la maduración del cerebro que no pudo llegar pues a su punto ideal, que cumpla con todos los hitos del desarrollo. Entonces, por eso se habla de un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Específicamente hablamos del espectro porque el autismo tiene una gran variabilidad de lo que es la sintomatología, los comportamientos y toda esta, digamos, todos estos signos que nosotros evidenciamos que podemos observar en los chicos. Entonces hay muchos cambios, hay muchos síntomas, hay muchos comportamientos y por eso se habla de un espectro. De ahí que hablamos del trastorno del espectro autista. Y pues efectivamente no es una enfermedad, el autismo no es una enfermedad, es una condición como tal la enfermedad, pues hacemos la comparativa con la enfermedad de que la enfermedad tiene un inicio y un final. En la condición no, la condición está acompañándolo a lo largo de la vida, sin que esto sea, digamos, algo que condicione directamente a que no vaya a evolucionar un paciente o a que no vaya a evolucionar una persona que tenga un diagnóstico. Por el contrario, la condición puede mejorar, sin embargo, lo va a acompañar por el resto de su vida. Y te pregunto, dentro de este espectro existen como por decirlo niveles de ese espectro. Sí, efectivamente nosotros desde la parte clínica manejamos un manual diagnóstico y ese manual diagnóstico en la actualidad está en su 5ª versión y nos indica pues que tenemos 3 niveles, un nivel número 1, un nivel número 2 y un nivel número 3. En el número 1 es cuando los niños, los pacientes o los chicos requieren una ayuda mínima, ¿sí? En el nivel 2, y en el nivel 1 pues hablamos de que es un trastorno del espectro autista leve, ¿sí? En el nivel 2 ya hablamos de que requiere una ayuda notable y pues hablamos de un autismo de tipo moderado. Y en el nivel 3 es cuando hablamos de un chico que requiere un acompañamiento muy notable y hablamos pues justamente de un chico con un compromiso mayor en todas sus áreas del desarrollo. Yo quisiera preguntarle, Isabela, ¿cómo fue ese momento y a qué edad tu hijo le dieron este diagnóstico y cómo fue para ti primero recibir esa noticia y el proceso de aceptar y decir, bueno, mi hijo es esto y yo tengo que afrontarlo y cómo lo voy a afrontar, ¿sí? Bueno, Joaquín, el proceso de Joaquín fue normal,
por decirlo así, no presentó ninguna dificultad. Al primer año gateó, caminó, llegó a comer y a hablar. Sin embargo, a los 2 años, Joaco dejó de comer y de hablar. Entonces fue un cambio, pues, repentino, fue preocupante. Eso hizo que la pediatra de Joaquín lo remitiera donde el neurólogo. Joaco no tenía fijación en la mirada. Incluso primero pensamos que podía ser sordo, porque tú le hablabas a Joaquín y Joaquín no te atendía. Inmediatamente lo vio el neurólogo, nos dijo que posiblemente tendría la condición de autismo, sin embargo que íbamos a evaluarlo durante 1 año con terapias de neurodesarrollo para ver pues cómo respondía a él. Entonces se eligieron terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional, y en la parte, él avanzó, pero en la parte de fono, Joaco no respondió bien. O sea, Joaco no, mi hijo vino a hablar a los 3 años y medio, cuando pues normalmente los niños hablan desde los años y medio, empiezan con el lenguaje. Joaco estuvo con una dieta líquida. Para uno pues como mamá y como familia fue sumamente frustrante ver que tu hijo no comía alimentos sólidos, sino que únicamente se alimentaba con líquidos. Fue un proceso muy difícil. Creo que en nuestra familia hubo negación al principio, sin embargo, creo que, no sé, hubo como una unión partiendo pues desde la abuela, mi mamá, que ella dijo, bueno, pongámonos las pilas, ¿qué es lo que está pasando con el niño? Entonces creo que ese periodo de negación fue muy corto, porque inmediatamente dijimos, pues sí, si es autista, hagámosle, o sea, empecemos con las terapias. Que incluso pues ese es como el fruto de que a hoy Joaco desde los 2 años viene con terapias y ha mejorado muchísimo. Sin embargo, siempre se presentan retos, como se superan unas cosas, aparecen otros comportamientos, y así ha sido como el camino pues con Joaquín. Y uno pues introducido en ese mundo del autismo, uno sigue aprendiendo todos los días, pero sí es retador. Fue difícil aceptarlo, sin embargo pues se asumió con toda la responsabilidad y con todo pues el amor del mundo, con mucha unión familiar y con mucha responsabilidad con él. Yo quisiera preguntarle a la doctora, ¿cuáles son esos síntomas que pueden ser como más específicos, ¿sí? Que se pueden ver en un niño que tiene esta condición? Listo, claro que sí. Tenemos puntualmente 3 signos o síntomas que nos indican alarmas en el desarrollo de los chicos, y que por ahí es donde comenzamos en la parte clínica a diagnosticar, ¿sí? Esos 3 síntomas son la parte del trastorno del lenguaje o un retraso en el lenguaje que sea significativo. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a hacer un balbuceo cuando están alrededor de 6 meses, comienzan a emitir palabras, y a los 2 años estamos hablando de que ya hay palabras definidas, ¿sí? Entonces, justamente con los chicos cuando presentan autismo no tienen esa habla definida a los 2 años, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a lanzar una alerta. Sin embargo, el retraso del lenguaje no es indicador directo de que los niños tengan autismo, ¿sí? Sino que es el conjunto de estos 3 síntomas. El siguiente son los comportamientos repetitivos o estereotipados, o esas conductas que siempre son las mismas y repiten y repiten. Entonces, por ejemplo, organizan, alinean juguetes, siempre tiene que ser la misma rutina, siempre tiene que ser el mismo camino, siempre tiene que ser la misma comida. Esos comportamientos como ritualistas también nos lanzan pues como esas alertas. Y el tercero es la hiper o hiporreactividad. Hiper, que reaccionan, digamos, abruptamente ante estímulos mínimos, o hiporreactividad es que ante estímulos fuertes no reaccionan, que normalmente los niños son muy sensibles a reaccionar fácilmente a diferentes estímulos. Entonces, esos son los 3 criterios que en conjunto nos arrojan pues el diagnóstico. Y, por ejemplo, Isa, si tú nos pudieras contar un poquito más de cómo es el día a día de Joaquín y cómo estas características que nos cuenta Andrea se ven reflejadas en el día a día de Joaquín, en su rutina diaria. Bueno, pues para empezar, la clave, digamos, yo creo que del éxito con Joaquín ha sido tener una rutina.
Eso le permite a él pues tener como un control y saber qué va a pasar. Con él se utiliza mucho la anticipación, o sea, si tú lo anticipas y le dices qué vas a hacer dentro de 30 minutos, 1 hora, pues eso permite que él esté tranquilo, permite que no se altere, permite que tenga como ese control. Pues más que todo desde el amor, pues uno apoyarlo y estar presto a darle esa calma, porque hay muchas situaciones que él lo frustran. Por ejemplo, él es alguien muy organizado, entonces cuando él no encuentra algo que está en el lugar o en el orden que para él pues está bien, se frustra de una. Entonces es como uno como familia brindarle ese apoyo, entrar con él a la calma, tener su rutina, las horas, la hora de la comida, la hora de acostarse, la hora de bañarse, que las personas, digamos, cuando va al jardín sean las mismas las personas que lo recogen. O sea, todo eso que va encaminado pues a una rutina es lo que favorece que él tenga un buen comportamiento. Porque a ellos les cuesta, o sea, les cuesta salir como de la rutina, les cuestan los cambios, hay que anticiparlos y estar ahí pues uno con amor para educarlos, porque es complejo. Y yo quisiera preguntarle a Andrea, porque también creo que es una duda que pueden tener muchas personas, y es: ¿el autismo es algo genético, es algo que se da como por condiciones durante el embarazo, o por qué se puede dar este trastorno, o simplemente es algo que sucede y ya? Bueno, actualmente no tenemos una causa específica que nos indique por qué se desarrolló el autismo, ¿sí? Pero pues en el avance de estudios y todo este proceso de la investigación, se ha encontrado de que el autismo es una condición multifactorial, ¿sí? Entonces tenemos alteraciones genéticas donde ya se ha descubierto que ciertos genes generan pues sintomatología desde el autismo, ¿no? Y tenemos también condiciones que se están investigando, que son condiciones más ambientales frente al tema del estrés, frente al tema del desarrollo del embarazo de la mamá, frente al tema de ciertos medicamentos y los componentes de ciertos medicamentos, pero eso está en investigación. Entonces tenemos puntualmente entre dos esferas, la genética y la ambiental, pero concretamente y puntualmente no conocemos una causa específica que nos indique por qué se desarrolla el autismo. Y ahí quisiera también preguntarte, Andrea, en cuanto a las terapias, tú nos contabas de la terapia ABA, ¿es que se llama? Sí. ¿Qué ha provisto la salud para mejorar la calidad de vida y mejorar el desarrollo de las personas con autistas? ¿Esa terapia en qué se basa? ¿Qué componentes tiene? Bueno, digamos que en tiempos anteriores no era fácil conocer diferentes intervenciones, ¿sí? Y justamente en el desarrollo, en el conocimiento y la evolución también del trastorno, se ha podido incrementar la capacidad de principalmente del diagnóstico, porque antes se diagnosticaban de manera errónea a las personas, ahora ya se ha vuelto más preciso el diagnóstico y más temprano, con ello que se desarrollan diferentes intervenciones, que estamos hablando de más o menos más de 1000 intervenciones, pero solamente hay 28 que están científicamente comprobadas o que tienen un aval de resultados, ¿sí? Dentro de esas 28 que están con esa comprobación está la terapia ABA, o la terapia del análisis aplicado de la conducta. Es una terapia que se basa específicamente en analizar los comportamientos de cada uno de los chicos y saber para qué utilizan esos comportamientos, o sea, qué función cumple con esos comportamientos. ¿Por qué? Porque no es que ellos generen comportamientos de manera, digamos, adrede, sino que ellos generan unos comportamientos con una finalidad. ¿Cuáles son las finalidades? Principalmente la de comunicación, ¿sí? Entonces, con estos comportamientos de irritabilidad, de alteraciones, de llantos, lo que buscan es transmitirnos una información, porque justamente pues su dificultad radica en que no logran expresarlo verbalmente. Entonces, nuestra terapia se basa en justamente identificar esas funciones, saber cómo se están transmitiendo hacia la familia o hacia el contexto inmediato, y comenzar a modificar esas variables que generan ese reforzamiento, que generan esa motivación para ese comportamiento, y comenzarla a cambiar.
Entonces, comportamientos desadaptativos, comenzarlos a cambiar por comportamientos adaptativos que le abran puertas, que puedan generar un relacionamiento más sano al comportamiento un poco más primitivo o más irritable. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos desde la terapia con los chicos y con la familia directamente también. Yo quisiera que ambas nos contaran, empezando por Isa, ¿cómo ha sido para ti el reto de ser madre de un niño autista, pero sobre todo cómo ha sido en Colombia, ¿sí? Donde sabemos que pues existen situaciones a veces complejas en el acceso a la salud, de pronto en el acceso a la educación. Entonces, que nos cuentes cuáles han sido esos retos que has tenido que enfrentar, pues también teniendo en cuenta como la situación social. Bueno, digamos que en cuanto a la salud, las IPS, el gobierno te dan las terapias, sin embargo hay que pelearlas. Nosotros venimos como con 3 tutelas, ya es como por parte de la familia informarse, porque sí dan las terapias, sí te dan el acompañamiento, pero tú tienes que pelearlo porque son terapias muy costosas. Son terapias, por ejemplo, la terapia ABA, de manera particular son de 3 millones de pesos mensuales. O sea, es una cosa absurda, son terapias de 4 horas diarias, 6 horas diarias, entonces son muy costosas. Sin embargo, pues de manera personal uno tuvo que empoderarse de eso, informarse. Hubo un momento donde nos tocó que acudiera donde una abogada porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo acceder a ello. Entonces uno hace queja por la superintendencia, mete tutela a la IPS, pero finalmente responden. Entonces también es como una invitación a todas las familias a que no se queden varados por un no. O sea, un diagnóstico no es un pronóstico. O sea, un diagnóstico es listo, tiene autismo, pero hay herramientas. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo cómo nos vamos a apropiar de ello para poder sacar a nuestros hijos adelante, para poder brindarles oportunidades? Algo que impactó pues mucho mi vida como mamá es que cambió como ese sentido. Ya no es que yo quiero que mi hijo vaya al colegio, es que yo quiero que mi hijo se gradúe, haga una carrera, tenga una familia. No, ya cambian como las prioridades. Es que yo quiero que mi hijo sea independiente, es que yo quiero que mi hijo pueda hablar, tener un lenguaje claro, no seguramente como nosotros, pero sí que tenga un lenguaje que pueda poner límites. Entonces, ese cambio fue difícil aceptarlo. Sin embargo, ya como mamá y como expectativas de la vida de mi hijo, pues cambian bastantes. Pero sin embargo, claramente uno no deja de lado que quiera que entre al colegio, que quiera que entre a la universidad, claramente no, pero ya hay otras prioridades, como que sea una persona totalmente independiente. Muy bien. Andrea, yo quisiera que tú nos contaras en cuanto a la academia, ¿sí? Tú las maestrías que hiciste, las hiciste aquí en Colombia, en Cali, donde hiciste estas especializaciones, porque también digamos que todo empieza desde si aquí hay las herramientas para que los profesionales se capaciten para atender a esta población. Bueno, en cuanto a la terapia, lastimosamente no tenemos las herramientas acá en Colombia y justamente esas son las limitaciones desde el desconocimiento. No se brinda la terapia, digamos, como un acceso directo, sino que tiene que estar, digamos, mediado por el tema de una tutela o de un proceso jurídico, porque justamente se trabaja desde el desconocimiento. Mi maestría en terapia ABA y pues adicionales a otros cursos, porque tenemos que cumplir una serie de cursos, se han realizado en Europa. ¿Sí? Las otras maestrías, lo que es la maestría en neuropsicología clínica y la especialización en psicología infantil, en neuropsicología infantil, sí las he realizado acá en Colombia, acá en Cali, pero ya puntualmente referente a la terapia ABA, sí nos toca en Europa, y pues eso también genera unos limitantes para nosotros como profesionales, porque pues ustedes saben, el cambio de la moneda de pesos a euros siempre es muy dispendioso. El tiempo es un estudio muy pesado, es un estudio muy denso, pues que toca combinarlo entre el trabajo o pues otros estudios, entonces no es fácil llegarlo hasta allá, pero la apuesta justamente en la actualidad es que podamos tener, si bien no podamos tener de pronto magíster en terapias ABA, pues sí tener el rango bajo, el básico, que es el técnico registrado en conducta o el terapeuta internacional en conducta.
esos son los que buscamos que sean, que el equipo profesional que atiende a estos chicos tengan ese mínimo pues requisito para que seamos una terapia contundente que genere pues esos objetivos y esos cumplimientos a esos objetivos de manera verídica y pues que garanticemos esa evolución que es a la final por lo que llegan a nosotros los padres. Sí. Y yo quisiera, Isa, que nos contaras algo que estábamos hablando ahorita antes de empezar, que era el tema de la educación, ¿sí? Del acceso, cómo es buscar un colegio para un niño de estas condiciones, es fácil, existe inclusión en los colegios, el factor económico es algo que pesa, que nos contaras un poquito desde tu experiencia cómo ha sido ese proceso. Bueno, hipotéticamente hablando, y legalmente se supone que todas las instituciones deben aceptar a personas o niños con discapacidad. La realidad es que no lo hacen. El factor económico no entra ahí, no importa si buscas un colegio que sea más costoso, o sea, realmente no tiene esa distinción. Es difícil. La inclusión aquí en Cali y en Colombia, o sea, nos falta un camino muy largo por recorrer por esa misma aceptación hacia lo desconocido, hacia lo diferente. Los colegios piensan que porque van a aceptar a una persona con una discapacidad, con una condición como el autismo, entonces requiere un mayor esfuerzo, un mayor trabajo, o simplemente porque no están capacitados, entonces deciden rechazar. Particularmente, pues yo vengo de un proceso de 2 años buscando colegio donde no aceptan a mi hijo, no te dan una respuesta válida porque pues realmente no la hay, simplemente te dicen que no. Sin ningún apoyo, no te brindan como otras herramientas como que no, pues entra y miremos qué hacemos, que lo evalúa una psicóloga, no te dan el acompañamiento, simplemente de una rechazan. Es triste y es difícil porque uno lo que quiere es que su hijo lo acepten y que su hijo pueda empezar como ese camino en la educación normal, como cualquier otro niño. Sin embargo, hay instituciones que sí lo hacen, no descarto pues que todas, pero es muy difícil acceder a la educación, es muy difícil. ¿Y cuáles crees tú, pues como ya teniendo este panorama de las cosas médicas, del acceso a la educación, que son esos retos más grandes que tienen sobre todo pues los padres, porque son los que se hacen cargo de todos estos procesos y estas situaciones? ¿Cuáles son esos retos más grandes que tienen los padres de niños autistas en Colombia? El reto más grande, bueno, en lo personal, promover este tema. Digamos que yo me puse un reto personal, es que en mi día a día yo pueda contarle a cualquier persona en cualquier contexto, por ejemplo en el trabajo, entro a mi trabajo y puedo hablar del tema para que la gente se empiece a educar y la gente empiece a escuchar sobre el autismo, empiece a leer y ya pues eso permite que haya más aceptación social porque la gente rechaza, pero rechaza es porque no conoce, rechaza es porque no sabe, rechaza porque no entiende. Entonces como brindar esa información, educando en nuestro entorno, en nuestra familia y también teniendo empatía, invitando a la gente a que tenga empatía, a que respete lo diferente, a que acepte y a que con amor pues acepte a nuestros niños. Y para ti, Andrea, ¿cuál crees tú que sería ese reto más grande que tienen los padres? Bueno, efectivamente el reto más grande es de pronto iniciar ese proceso de aceptación y de adherencia a esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque digamos que siempre hay un comentario general de no nos enseñaron a ser padres, ¿sí? Pero con el autismo sí nos toca aprender a ser padres, ¿sí? Porque tenemos que ser muy precisos en las palabras, en nuestros gestos, en nuestros comportamientos, porque cualquier cosa puede ser susceptible a un cambio, una modificación de pronto que uno no desea, ¿sí? Entonces, especialmente el conocimiento, no el desconocimiento, porque muchas veces entramos a internet, revisamos qué es autismo y eso sale muchísima información y nos indican muchas veces pautas que son generales y con estos chicos requerimos de trabajar individualmente porque cada uno es una persona, cada uno tiene unas características diferentes a pesar de que compartan el mismo diagnóstico. Entonces, cada familia se comporta y acciona su diario vivir dependiendo pues de esa dinámica.
Entonces, el reto para mí más grande de las familias es poder hacer el proceso de aceptación y adherirse a las recomendaciones oportunas, ser muy diligentes y no de pronto no quedarse limitados en cuanto a un diagnóstico o a un rótulo de discapacidad, ¿sí? Porque como dice doña Isabel, no genera un pronóstico, ¿sí? El pronóstico lo genera si nosotros no nos movilizamos, si ese contexto inmediato no se moviliza. Ahí sí, de pronto muchas veces nuestra sociedad nos ha indicado de que hay que tenerle un poco de lástima, suena feo, pero a las personas que tienen algún diagnóstico, que tienen alguna condición, hay que tenerle lástima. No, son personas también completamente válidas, son personas que pueden salir adelante en sus condiciones, con sus necesidades, pero ahí es donde nosotros pues tenemos que darle ese aporte a ellos en cuanto a generarles esas oportunidades. Si partamos de la idea de que nos está viendo una persona que le han dicho que le dieron un primer diagnóstico o que esa persona nota en su hijo unas características de unos comportamientos, ¿cuál sería como esa ruta que esos padres deben tomar inicialmente? ¿Sí? Como cuál es el profesional al que deben primero acudir, ¿sí? Como para iniciar esa ruta de apoyo a su hijo, si tienen como esa duda de que de pronto pueda tener alguna de estas condiciones. Claro que sí. Bueno, primero que todo, digamos, por acceso a EPS, con el proceso normal médico, necesitamos pues pasar por medicina general, remisión a pediatría, que pediatría nos remita a neuropediatría. Ese es como el lugar a donde tenemos que llegar. Neuropediatría posiblemente puede generar una remisión a psiquiatría. Y neuropediatría y psiquiatría son los profesionales de cabecera de cualquier diagnóstico, pues digamos en los trastornos, ¿sí? Por el otro lado, de pronto de manera un poco más particular, esto se puede trabajar directamente con un neuropsicólogo para que se le haga directamente una evaluación neuropsicológica con unas herramientas estandarizadas y se confirme o se descarte un posible diagnóstico, si es autismo o si es otra eventualidad, ¿sí? Entonces, esas son como las dos líneas que podemos trabajar. Con la línea de la EPS también lo pueden solicitar la remisión a neuropsicología y ya incluso es un protocolo de que los neuropsicólogos evaluemos esas características y de pronto no sea como solamente en una consulta de 20 minutos al ojo, ¿sí? Sino que ya sea con unas pruebas estandarizadas, con un tiempo prudente de conocer al niño, con recoger información de la familia. Entonces, esas son las dos líneas que podemos trabajar con una persona que tenga como esa sensación de que algo está pasando. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, porque el tiempo se pasa muy rápido y ya llevamos aquí mucha información que de verdad que ha sido muy valiosa. Yo quisiera que ambas le dieran un mensaje a las personas que nos están viendo, oyendo, sobre todo pues por la coyuntura de este día, que es el día para concientizar a las personas sobre el autismo. Entonces yo quisiera que dieran un mensaje a las personas que nos están viendo para cómo podemos nosotros como sociedad hacer que el mundo sea un lugar más amable para las personas con autismo, ¿sí? Porque se ven muchos casos de niños en los colegios que hacen bullying a otros compañeros que tienen esta condición y pues todo eso es algo que se crea en casa, ¿sí? El respeto de los niños hacia otros niños es algo que se forja en los hogares. Entonces yo quisiera que Isa empiece como dando ese mensaje y eso que como madre quisiera decirle a otras madres para que le enseñen a sus hijos para promover este respeto. Muy bueno. La invitación es a que nos informemos, nos eduquemos acerca de esta condición y muchas más otras condiciones, a que inculquemos los valores del respeto y sobre todo de la empatía, aceptar las diferencias, porque una persona con un diagnóstico o con una condición es igual que cualquier otra persona que no lo tenga. Eduquemos desde el amor y desde la conciencia. Invitarlos a eso, a que eduquemos, aceptemos y a que seamos más empáticos para que estas personas o por ejemplo familias como la mía no nos sintamos como rechazados, sino que hacemos todos partes de una misma sociedad. Ahora, Andrea. Bueno, efectivamente el mensaje primordial es a reconocer que todos somos diferentes, ¿sí? A saber de que todos tenemos un lugar en este mundo indiferente a nuestras características físicas, cognitivas, personales.
Todos tenemos un espacio y es completamente válido hacer diferente. Dentro de ello, pues recordar que muchos comienzan en un proceso infantil, que son niños, que son sensibles, que a ellos más que todo hay que trabajarlos efectivamente desde el amor, desde esa comprensión, ¿sí? Y no solamente hablando de niños con diagnósticos, sino a niños en general. Ellos son muy sensibles, son justamente el futuro de nuestra sociedad. Entonces, invitarlos a que conozcamos, a que no le tengamos temor, porque no nos garantiza, el temor no nos garantiza nada. Diferente a la acción sí nos garantiza resultados, nos garantiza conocer, evidenciar. Cada uno tenemos una sensibilidad de que sabemos qué va a pasar, entonces es usar ese sentido común y comenzar a accionar nuestras actividades diarias para favorecer, porque no estamos exentos. Ninguno en esta sociedad está exento de tener una persona, tener un hijo, un familiar, un allegado con algún tipo de diagnóstico, no solamente del autismo. Pero aquí es donde les hacemos la invitación para que abramos esa mirada, abramos las puertas de nuestro corazón, abramos la capacidad de comprender la diferencia y de saber que todos cabemos en este mundo. Bueno, muchas gracias Isabel, Andrea, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Esto es El Rincón de tu Barco y esperamos que compartan este video, le hablen a otras personas sobre lo que hoy hemos hablado y que así todos juntos podamos crear cada día más conciencia sobre el autismo. Muchas gracias.